Buenas tardes a todos, estamos en una nueva conversación y hoy tenemos un tema interesantísimo que es el tema de investigación. Vamos a darle la bienvenida a 4 grandes profesionales que nos van a acompañar, ahora ellas se van a ir presentando, pero quiero comenzar con la primera pregunta y luego voy a ir cediendo la palabra si ellas se presentan y nos van contando su experiencia. Bienvenidas primero a todas, las saludo. Para que, no, Muchas para, gracias. Muchas bueno, gracias. no, gracias a ustedes por haber aceptado la investigación, iba a decir, la invitación. Un Qué placer. buen furcio. La primera pregunta que tengo es, ¿qué tensiones consideran ustedes que establecen al pensar de forma antagónica la figura del docente como aquel usuario quizás de teorías o el que tiene la práctica en educación y la figura del investigador como el que produce conocimiento? ¿Qué tensiones se generan y cómo piensan ustedes que por ahí podrían resolverse esas tensiones? No sé si Flavia, ¿querés comenzar? Vale, cómo no. Bueno, desde la ciudad de Santa Fe, hola a todos. En relación a esta dicotomía de entre investigador, docente, yo estuve pensando que hay como algunas dimensiones, algunas esferas que tienen que ver con esto, ¿no? Que por un lado, los docentes en general trabajamos y transmitimos con un conocimiento que no producimos, que viene de otras áreas de producción de conocimiento, y a la vez tenemos un conocimiento como muy especializado acerca de la enseñanza de ese contenido disciplinar. Y a veces nos pasa que no podemos explicitar todos estos saberes con los que cargamos y que construimos a través de la enseñanza. Me parece que esa es una tensión que por ahí aporta o abona a esa dicotomía. La otra, en nuestro campo en particular, en el campo de las lenguas extranjeras y el inglés, creo que tiene que ver con que consumimos mucha producción de conocimiento que se origina en otros contextos, en otras geografías, y que carga también con un halo así como de legitimidad o validez que a veces no nos animamos a cuestionar. Y esto puede ser como un poco problemático si nosotros queremos interpretar nuestros entornos, nuestras prácticas, con estos anteojos que son más bien prestados, ¿no? Entonces, ahí como que podría haber un quiebre, ¿no? Y la otra cuestión es la que, bueno, estábamos conversando hace un ratito, me parece que la configuración del trabajo docente tampoco aporta a que la dicotomía desaparezca. Nuestro trabajo docente se concibe en este tiempo, espacio, aula, frente a los estudiantes, y todas las otras prácticas que tienen una alta carga intelectual y que llevamos adelante los docentes, no están ni normadas, ni reguladas, ni remuneradas. Entonces, y la investigación es probablemente una de estas prácticas que, bueno, los docentes llevamos adelante a pulmón en algunos casos, y sin encuadres, ni normativos, ni gremiales, ni salariales. Entonces, creo que esas tensiones aportan a que la dicotomía permanezca, ¿no? Y tenga potencia todavía en estos días. Y creo que, a ver, ¿cómo abordar esta cuestión? Yo hablo desde mi lugar docente, de formadora de formadores. En la formación docente yo apuesto a 2 categorías que son como mi marco teórico, que es el parámetro de la practicabilidad o practicality de Kumara-Divelu. De Kumara-Divelu. Kumara, y también una conceptualización que hace Holiday de los docentes, ¿no? Bueno, Kumara nos plantea esta necesidad de que los docentes reflexionemos sobre nuestras prácticas, que generemos teoría a partir de nuestras prácticas, y que luego nos animemos también a implementar esto que estuvimos pensando, lo que estuvimos construyendo, ¿no? La teorización sobre la práctica. Y Holiday, unos cuantos años antes, planteaba esto de que el docente es un poco etnógrafo cuando se adentra en la cultura del aula y de la institución, y la aprende como para poder generar propuestas que sean relevantes para ese contexto,
y a la vez hace algo de investigación, acción cuando pone en práctica una propuesta y la evalúa y la reformula. Entonces, desde ese lugar mi apuesta es generar un posicionamiento en los futuros docentes que sea más bien de indagación, que sea de genuina curiosidad acerca de lo que está pasando y qué está pasando en sus aulas, qué está pasando con sus prácticas, ¿no? Y que se aleje un poco de los lugares comunes y bueno, plantee buenas preguntas, un posicionamiento de indagación. Esa es la apuesta. Gaby, ¿querés continuar? Sí. Sí, sí, porque, bueno, me dio Flavia el pie perfecto. Yo me he hecho una fan del postmétodo y justamente... Somos varios. Y creo que estos parámetros que él desarrolla, esta particularidad de la que habla, del tener en cuenta el contexto, de accionar a partir de la propia práctica, de eliminar la dicotomía docente-teórico, sino que es el docente el que elabora su propia teoría. Yo creo que eso nos hace parar en un lugar completamente diferente como docentes. Exacto. Y realmente creo que nos tiene que hacer sentir diferentes. Y entonces creo que desde los profesorados, yo en realidad dicto una materia en posgrado de profesorado, no estoy en la formación de profesores. Bueno, un poco como lo que decía María, que no estoy en una ciudad donde hay un profesorado. Pero creo que esto de formar estudiantes primero críticos y después profesores críticos para que puedan hacer teoría de su propia práctica, creo que es sumamente importante. Y también sumando a otro de estos parámetros, esto de que uno lleva su propia visión al aula. Exacto. No es que nos la imponen. Nosotros nos formamos por lo menos yo, con una visión colonialista bueno, específicamente del inglés, donde todo lo bueno venía de afuera. Y bueno, y yo creo que la investigación y particularmente nuestra disciplina en la Argentina está tomando otros caminos. Gracias, Gaby. Laura, ¿querés seguir? ¿O Sí, Mariana? Es lo mismo, ¿eh? Sí. no, a raíz de lo que decía Gabriela, y de la visión colonialista que digamos que llevamos en nuestros hombros contra la cual luchamos históricamente y seguimos luchando, y el lugar que nos corresponde es la formación docente. Yo sí estoy en formación docente de profesorados, y realmente desde la pequeña clase, como decía Flavia, de la indagación, de empezar a preguntarles a los alumnos ¿qué idiomas se hablan en tu casa? ¿Cuáles eran los idiomas que hablaban tus ancestros? Y encontrarnos con chicos que dicen, ay, no sé, porque realmente hay falta como de valorización de muchos lenguas que vienen, heritage languages, ¿no? Las de herencia, como se llaman ahora, las que vienen de familia. Y esta misma desvalorización de la lengua propia o de las lenguas familiares hacen que, bueno, el inglés fuera siempre como no sé, el Olimpo. Entonces, me pasa mucho en las clases de bilingüismo, cuando trabajamos con temas bilingües en el aula, yo lo hago en formación docente, digamos, y hacemos estas preguntas de indagación, qué idiomas se hablaban en tu casa, bueno, hay que comparar dos idiomas, cómo aprende una persona a hablar otro idioma, que no sea necesariamente inglés, y chicos que te dicen, no sé, mi abuelo hablaba guaraní, ese idioma lo puedo usar, o sea, como diciendo, vale tanto como el inglés, y bueno, desde ahí abajo en el sentido de lo primario, ¿no? Del conocimiento, hay que remontar un montón de saberes impuestos que no sabemos de dónde vienen, si necesariamente, que ya los profesores no los tenemos, tanto algunos, y volver a todo esto de que, bueno, ya en el mundo, y tratar de pasarles esto a los alumnos, ¿no? Que en el mundo ya el hablante nativo es
es un concepto, yo me animaría a decir viejo, digamos, en las conferencias internacionales que hemos podido estar, ya no se debate eso, si es mejor ser nativo. Y acá todavía tenemos que ir batallando con dar el valor de lo que es ser bilingüe y tener 2 idiomas en la cabeza, y que en base a todo ese repertorio lingüístico podemos salir adelante y enseñar y tener mucha más riqueza de recursos. Entonces, esa primera indagación sería pedirle a los alumnos que vean el valor de sus propias prácticas, ¿no? Y de poder investigarse o investigar su situación para, bueno, poder fortalecerse en una futura investigación etnográfica, por ejemplo. Gracias, Laura, muy interesante. Mariana, le toca cerrar esta primera vuelta. Perfecto. Bueno, verdaderamente muy de acuerdo con lo que las chicas han estado comentando. A través de esto que iban diciendo, de que del docente como aquel que utiliza teorías diseñadas por alguien externo que quizás conozca nuestro contexto o no, o conozca el contexto pero no conozca la realidad áulica de todos los días. Yo creo que esto, como las chicas mencionaban también, quita valor a nuestra labor docente, porque ya no nos ven como generadores de teorías, sino como consumidores. Y por el otro lado, que también las chicas lo comentaron, esto de la indagación, de la exploración, creo que es maravilloso poder ir sembrando esas semillitas en los futuros docentes. Esto va a llevar a la valoración y al hecho de que a través de esas investigaciones, que las investigaciones estén al servicio de la educación y no que sea al revés, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo hablado, en mi opinión, al hecho de ser docente le estaríamos agregando esta nueva dimensión, que es la dimensión del investigador. Entonces tenemos esta noción, este concepto del docente investigador. Muy interesante. Entonces creo que de esta manera ambos roles se complementan. Gracias. Gracias, Mariano. No, gracias a ustedes. Yo fui tomando nota de todas las cosas muy interesantes que decían y retomo algunas cosas que me parece importante recalcar porque recorrieron lo que ustedes dijeron. Primero, pensar las epistemologías en plural, ¿no? Y cómo no pensar que existe una sola forma de hacer ciencia. Creo que eso recorrió la conversación, es muy interesante. En nuestro caso, bueno, yo soy bastante fanático de Boaventura de Santos Sousa, que habla de epistemologías del sur, ¿no? Y esta idea de que podamos construir epistemologías pensadas de forma más situada y desde los lugares de opresión o no dominantes. Sí. Por otro lado, me pareció muy interesante que haya salido Kumarabadivelu en la charla, y mencionaron el parámetro de la practicalidad y el parámetro de... Posibilidad. de la posibilidad. Vos mencionaste, Gaby, el de la posibilidad. Porque yo iba a tomar... Claro, porque se trata de la situación, cómo me paro yo frente a una práctica docente, por ejemplo. Sí, a mí lo que me gusta del parámetro, yo justamente iba a hacer hincapié en el de la posibilidad, que pensé que no había salido con tanta fuerza porque, digamos, esa palabra la toma... No lo nombré. No hay problema. Esa palabra la toma Kumarabadivelu, toma en sentido freiriano, ¿no? De la palabra posibilidad, de lo que es posible, de qué es posible educar, cambiar, transformar. Y me parece interesante porque entonces la investigación puede tener un impacto. Y si bien, digamos, no necesariamente va a tener un impacto, digamos, a nivel sistema, ustedes hablaron mucho de, bueno, cambiar esas cosas chiquititas del día a día, mejorarlas. Me parece muy importante eso. Y por último... Perdón, Mariano, hasta permitirse explorarlas, quizás sin llegar al cambio, no sabemos, pero por lo menos explorarlas, verlas de una perspectiva diferente, con más detalle. Sí. De hecho, hay algo que me gusta mucho, que es provocador, que dice Tenti Fanfani, que dice que la investigación se dedica a ver qué es o qué ha sido, digamos, a trabajar el presente y el pasado,
y que los pedagogos a veces están tan preocupados con el futuro que, digamos, digamos, en esta idea de transformar, ¿no? De transformación, de cambiar, de proponer cosas nuevas, que no trabajan el presente, digamos, que se olvidan de trabajar el presente y los problemas que tenemos en el presente, o cómo el pasado nos ha construido cómo ha conformado y configurado la docencia. Creo que está muy bueno esto, Mariana. Y lo último de lo que dijo Laura, me encantó mucho esta idea de trabajar con las prenociones que traen los alumnos. Qué importante, cómo es un muy buen comienzo para la investigación. Desarmar esas prenociones, Laura, debe ser un desafío, ¿no? La verdad es que los chicos han hecho cosas preciosas en una materia de tercer año de profesorado, sobre todo de la propia indagación. Y lo que yo soy muy fan es de lo que se llama la revitalización. Después sí vamos a ver Fishman y bueno, toda la revitalización del idioma yiddish y del maorí, etc. Pero cómo ellos mismos revitalizan las lenguas de su casa. Y bueno, me parece que la autora para esto es Virginia Unamuno, que bueno, que siempre la trabajamos, aunque en el profesorado de inglés, cómo las lenguas aborígenes argentinas se revitalizan, pero siempre en un contexto de enseñanza, ¿no? Como siempre esta forma de enseñar las lenguas tiene que ver con cómo se enseña cualquier lengua, para darle el valor que realmente tienen, ¿no? Y ponerlas en un mismo nivel, a eso iba. Muy interesante. Bueno, largamos con la segunda ronda, y aquí la pregunta es, ¿qué acciones concretas se pueden tomar, creen ustedes, para generar mayor interés en investigación? Muchas veces, digamos, la gente escucha la palabra investigación y le escapa porque piensa que es algo que está fuera de su alcance, o le parece que es demasiado complejo. Entonces, ¿qué acciones podríamos tomar concretas desde la formación inicial a la formación continua, desde el lugar que ustedes lo quieran plantear, para cambiar esta situación? No sé si esta vez, quizás, Mariana, vos que terminaste, ¿querés empezar? Con todo gusto. Bueno, yo voy a pensar un poquito en la formación continua, en la formación profesional, en el desarrollo profesional. Y pensé en que me parece una propuesta concreta y muy válida la de generar diferentes espacios en los diferentes niveles de educación, en las diferentes instituciones académicas, entre los docentes, para generar reflexión, para comenzar con esto de la indagación, para también que haya estos espacios para compartir prácticas áulicas, para compartir materiales especialmente diseñados para ciertos grupos, para compartir proyectos de investigación. No estoy pensando, porque a veces, como vos bien decías, la gente piensa investigación. No, vamos desde lo pequeñito, ¿Qué funcionó? ¿Por qué? Estaba pensando en pequeñísimas presentaciones de unos breves minutos, algunas slides, comentarios de los alumnos, presentaciones con pósters, y que haya siempre un espacio para preguntas y respuestas y para devoluciones por parte de los demás docentes. Esta retroalimentación a mí me parece que es sumamente valiosa, porque de esa manera podemos aprender de nuestros colegas, y además podemos volver a reflexionar y a evaluar en detalle nuestras propias prácticas y proyectos de investigación. Me parece que se puede comenzar desde lo poquito y generando, y que la gente se habitúe a esto, sin tener miedo. Muy interesante. No sé si alguien quiere continuar o... Gaby, te veo con ganas. Dale. No, yo acuerdo plenamente en que hay que empezarlo desde la formación docente. Bueno, Laura tiene ejemplos y Flavia seguramente también, que es fundamental. Y después, desde donde nos toca a cada uno, yo trabajo con grupos de docentes, por ejemplo, de nivel primario, o sea, esto de como de crear los espacios. No es fácil, no es sencillo, porque esto requiere un extra y hay veces que no,
depende de los equipos de trabajo. Tenemos equipos que son maravillosos, que esto les encanta y se suman a cuanta propuesta uno puede hacer, y bueno, por ahí nos toca trabajar con otro tipo de equipos de trabajo, ¿no? Yo en general he tenido respuestas maravillosas, pero también he tenido algunos sinsabores. Puede pasar. Flavia, ¿querés continuar? Sí, sumamente interesante el planteo de Mariana. Yo cuando estaba así elaborando algunas ideas en relación a las preguntas, pensaba, bueno, qué difícil que es encontrar a veces en las instituciones espacios como para conversar tranquilamente, ¿no? Un tiempo manso de reflexión y para compartir. No es fácil encontrarlo, pero una amiga que es directora de una escuela secundaria me decía, mira Flavia, las plenarias son obligatorias una vez por mes. Y se puede sacar mucho provecho de las plenarias y tenemos un directivo que sepa orientar y tenga también predisposición para sumarse a este tipo de propuestas. Entonces, sí creo que hay un tiempo por ahí en las instituciones habilitado y habría que ofrecer algunas orientaciones tal vez de parte de las autoridades acerca de cómo sacarle provecho, pero bueno, tratando también de valernos de lo poco que tenemos, ¿no? En algunos contextos. Y desde la formación docente, bueno, yo estoy principalmente trabajando en el campo de la didáctica y de las prácticas. Y desde las prácticas, como les decía, a mí me interesa mucho que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico y que tengan una postura de transformación y que se alejen por ahí de esas verdades absolutas que circulan mucho también en algunos ámbitos que nosotros transitamos. Entonces, por ejemplo, en el taller de práctica 4, donde los estudiantes desarrollan sus propios materiales de enseñanza, arrancamos leyendo algunos autores así, grandes nombres, de internacionales y nacionales, una de ellas es Gaby, y a partir de estas lecturas generamos marcos teóricos y criterios teóricos a partir de los cuales analizar los materiales que circulan y desarrollar los propios, ¿no? Y hacemos este trabajo en colaboración, porque yo creo que la construcción de conocimiento nunca es en soledad. Entonces el trabajo siempre es grupal y siempre con devoluciones de parte de los compañeros y de parte de las profesoras coformadoras. Los estudiantes escriben mucho, escribir es una muy buena herramienta para desarrollar pensamiento, entonces tenemos un aula virtual en la cual hay documentos wiki que son diarios de formación para los estudiantes, donde interactuamos además, y luego también producen sus ensayos narrativos cuando ya la experiencia está llegando a un cierre, cuando han estado en la escuela, cuando han finalizado su proyecto didáctico. Y esto de narrar la experiencia y de tratar de enmarcarla teóricamente es una muy buena práctica como para profundizar la mirada, como para no quedarse con lo superficial. Generalmente es fácil quedarse con lo superficial, terminé la residencia UPI y me estoy por recibir. Pero hay un gran trabajo de reflexión de parte de los estudiantes que, bueno, lo hacen acompañados, ¿no? Creo que los docentes tenemos que poder pensar con ellos, escribir con ellos, producir con ellos. Es sumamente importante que los docentes que estamos en formación docente nos involucremos en estos roles de producción. No podemos esperar que los estudiantes lo hagan por su cuenta. Y lo que sí veo a veces como un déficit, por lo menos en mi provincia y en las políticas educativas de mi provincia, es la falta de acompañamiento a los estudiantes, a los graduados recientes, que bueno, vienen con esta práctica de pensar en colaboración y de pensar con acompañamiento y de repente terminan insertándose en las escuelas en mucha soledad. Y creo que eso también es un desafío, ¿no? Es cierto, exactamente. Sí. ¿Qué tema, Flavia? ¿Qué tema es? Los graduados recientes, sí. Es todo un tema también. Laura, te toca cerrar. No, mira, parece que estamos todos alineados en el sentido de que hay que empezar lo antes posible, hay que empezar desde
la práctica bien pequeña, y hacer ese trayecto, ¿no? Desde lo que es una clase, de alumnos en formación o de futuros docentes, hasta lo que menciona Flavia recién, que es, bueno, una vez que está graduado, recientemente graduado, y ahora, ¿cómo sigo? Claro. Me parece que la inserción, que lo podríamos dejar para tal vez otra charla, la inserción es muy dolorosa a veces. Nos pasa que, por ejemplo, ese trayecto del graduado reciente, que tiene toda la teoría, que tiene todo el marco colaborativo, tiene toda la investigación, o el principio de la investigación-acción, llega a una escuela donde le dicen, bueno, pero acá es así, ¿no? Acá, si vos te querés quedar acá, en esta escuela es así. La directora la última vez que leyó un paper fue cuando estaba estudiando, y bueno, esto pasa. Entonces, cuando nosotros mandamos a los alumnos de tercero o cuarto año, de tercero de profesorado, a observar clases, y ven alumnas que estudiaron en el mismo profesorado, haciendo las prácticas totalmente en contra de lo que aprendieron, es también otro espacio de reflexión, porque esas mismas docentes recién graduadas, con todo el marco teórico atrás, van y se insertan en un colegio que les pide que hagan todo lo contrario. Exacto. Bueno, ¿a dónde está entonces la libertad o la decisión de cada docente de poder aplicar su forma de trabajo, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde están todas las nuevas tensiones. Exactamente. Me parece muy interesante, para ir retomando algunas de las cosas que dijeron, hacer mucho hincapié en la formación inicial, no solo en prácticas de indagación, que muchos de ustedes mencionaron, sino también en prácticas académicas, ¿no? Por ejemplo, mencionaron compartir el trabajo, un póster, podría ser en una presentación, digamos, simular o hacer realmente que participen en congresos o en espacios académicos en donde puedan presentar, porque como estudiantes también ya pueden presentar sus posters, pueden hacer una presentación colaborativa, digamos, involucrarlos desde el vamos en prácticas académicas, que a mí me parece o me preocupa, lo abro a la discusión con ustedes, que a veces después el problema es que en espacios, digamos que los espacios académicos que tenemos para compartir dentro de nuestra profesión, a veces lo que pasa es que queda poco espacio para compartir ese tipo de práctica académica. Ese es el problema. Digamos, ¿en cuántos congresos de nuestra profesión se puede ir a leer un paper? Yo me pregunto. ¿Y quién se bancaría que un colega lea un paper? Quizás si nosotros, digamos, desde la formación, bueno, proponemos que esto es una posibilidad, que no hace falta nada, que también puede haber otros espacios. No estoy diciendo que no tengan que existir otros espacios, ¿no? Digo, pero ¿por qué no en nuestros congresos haber espacio para ese tipo de prácticas académicas? No sé, lo abro a discusión con ustedes, yo me lo pregunto a veces. Nosotros lo hemos conversado mucho. Compartan sus ideas, no sé, lo pregunto en serio yo. Y me parece que, bueno, a raíz de lo que vos, lo que hablamos con Mariano en nuestro primer acercamiento vía Instagram, es un poco nuestros congresos nacionales, sobre todo los de profesores de inglés. No estoy hablando de los que están más focalizados a áreas de conocimiento, como puede ser la lingüística o la metodología, pero nuestros congresos de profesores de inglés, bueno, internacionalmente, no solamente acá, están focalizados en el edutainment. Entonces, en que yo voy a un congreso y me tienen que divertir. Entonces, la persona que presenta, ¡ay, es divino! O tiene un inglés hermoso. Bueno, cuando en realidad yo he tenido la suerte de ir a congresos de bilingüismo, que es el tema que a mí más me gusta, y bueno, vi a uno de mis adorados, que es Jean-Marc de Welle, que es nativo, hablante de holandés, hablante de francés, y cuando da sus charlas en inglés, realmente tuve que hacer un esfuerzo de entender su inglés, porque bueno, él es un investigador que presenta en inglés, digamos. Yo no voy a ver cómo pronuncia la P, o cómo... hay una anécdota famosa de un
profesor de Nile que vino acá a la Argentina, un nativo hablante de inglés, y estuvo dando una conferencia, no me acuerdo en qué provincia argentina, y una profesora se acercó y le dijo que estaba pronunciando mal algo. Una profesora de fonética de acá le dijo, no, usted está pronunciando mal esto. O sea, cómo nos hemos focalizado en las cosas menos importantes. Sí. Que un presentador es aburrido, que un presentador tiene lindo inglés, que un presentador canta y es re divertido. Bueno, me parece que nos fuimos. Pero ¿y cómo podemos volver? Digo, porque yo soy respetuoso de toda la diversidad que puede haber dentro de la profesión, ¿no? Sí. Puede haber diversidad. Pero ¿cómo podemos al menos recuperar ciertos espacios, sin sacar los otros, pero digo, recuperar ciertos espacios donde se compartan investigaciones, papers? Yo creo que se han hecho intentos, pero no es la mayoría. No. El panel que recordaba Gaby cuando apenas nos encontramos, que charlamos sobre publicaciones y sobre investigación, creo que fue uno de los intentos de llevar cuestiones académicas a eventos que no suelen ser tan académicos. Pero bueno, es cierto que las expectativas de quienes asisten no son precisamente encontrarse con un grupo de personas que y reflexionan acerca de sus prácticas de indagación o de escritura. Los tiempos son muy tiranos en estos eventos, y quien asiste tiene muy poco protagonismo, es solamente espectador, y no se habilitan tiempos también para que circule la palabra. Y voy a plantear acá una idea bomba, no sé si es bomba, pero digo, si este encuentro fuera, si estuviéramos charlando ahora en inglés, creo que circularían bastante menos ideas de las que están circulando porque estamos usando nuestra lengua materna. Creo que a veces el hecho de que la comunicación se dé solamente en inglés obstaculiza que quienes participan como audiencia, digamos, se sientan autorizados o se sientan con la posibilidad de interactuar. Justamente por esto que planteaba Laura, porque si lo que buscamos es el preciosismo en la lengua y se lo criticamos a quienes están exponiendo, ¿qué dirían de quienes están asistiendo? Que son en todo caso nadie comparados con quienes están sobre el escenario con el micrófono en la mano. Flavia, igual me parece que eso por ahí hasta inclusive es más fácil de resolver, me parece que se pueden plantear, y yo de hecho he estado en congresos en donde hay charlas en inglés y charlas en español, dentro de nuestra profesión, digo. Me parece que generar los otros espacios es un desafío más grande, pero por eso vuelvo a la cuestión de las prácticas académicas o investigativas. Si nosotros logramos desde la formación inicial por ahí compartir este tipo de prácticas, el alumno, digamos, futuro docente, luego cuando se gradúa, digamos, por ahí como consumidor de ese tipo de instancias, dice, esto, digamos, esto me interesa, me gusta, me parece que está piola, y luego que sea protagonista, como decís, que no sea solo consumidor, ¿no? Exactamente. Me gusta mucho el concepto de Augusto Boal de espectactor, ¿no? Que sea espectactor al mismo tiempo, ¿no? Gaby, querías decir algo, perdóname, o sí, Laura. que pareciera propaganda, pero la Facultad de Lenguas de la Universidad del Comahue, yo estoy lejos, pertenezco a la facultad, pero vivo en San Martín de los Andes, o sea que estoy lejos, pero ha tenido, o sea, cada 2 años hace un congreso que se llama El Conocimiento como Espacio de Encuentro, y es algo más chico que por ahí, y la verdad es que está generando lindos espacios. Muchos alumnos, muchos de los y las estudiantes que están en el profesorado, y la verdad es que a mí que cada vez me gusta más. Así que se los recomiendo. Excelente. Muchísimas Laura, gracias. perdona, me querías decir algo. Una apreciación solamente, en realidad, bueno, no sé si puede ser lo que dice Flavia, esto de que, bueno, si yo no me siento capacitada con mi inglés para cuestionar, por ahí me quedo callado, entonces dejo pasar. Eso también es posible. Estamos en épocas de translanguaging, y yo sé que próximamente vas a hacer una charla sobre translanguaging. Y ha cambiado completamente la forma de encarar una clase, y más que nada para adquirir conocimiento, ¿no es cierto? Que uno adquiere conocimientos en idiomas, no importa cuál. Entonces ahora,
bueno, también lo vi en los congresos, que los congresos, las charlas empiezan en un idioma, terminan en otro, transitan varios idiomas al mismo tiempo, es maravilloso. Pero me pasa, por eso soy tan fan de que la formación empieza en el profesorado, y de que no hay que perder las esperanzas de que ahí está todo, porque me ha pasado con alumnos que me digan, ay, profesora, fui a ver una charla, ay, no había nada de bibliografía, ¿no? Entonces que el mismo chico ya vaya a ver una charla y diga, ¿y de dónde sacó todo esta persona? ¿No? Y bueno, ahí está, me parece que el estudiante crítico viene de ahí, no que todos van y digan, ay, todo divino, porque tienen que poder, pero es desde ahí que empezamos, me parece, ¿no? No graduados, ¿no? O sea, no. Sí, es que empieza en la formación inicial, claramente. Mariana, ¿querías compartir algo? Sí. Sí, respecto de lo que estamos conversando, a mí me parece esencial el brindarle a estos estudiantes de profesorados estos espacios en conferencias o como se llamen, quizás más pequeños de las diferentes instituciones educativas, de los distintos profesorados. He estado presente en algunas ocasiones y me ha parecido maravilloso. Una de ellas fue en Esquel, el año pasado, fue absolutamente maravilloso y verdaderamente los estudiantes fueron los protagonistas. Más allá de eso, también me parece importante que una vez tuve la posibilidad de compartir en un congreso importante en Colombia, estaban las grandes estrellas, es decir, esas personas renombradas por sus estudios y demás, y también había espacio para los estudiantes de profesorado. Y esos grandes nombres se presentaban, o sea, eran audiencia de los proyectos de investigación que presentaban los alumnos y les daban su devolución. Yo estaba tan emocionada como si hubiera sido un alumno presentando, porque fue maravillosa la experiencia. En 2 ocasiones tuve la posibilidad de experimentar esto, y qué enriquecedor. Me parece que estamos dejando un montón de ideas que ojalá alguien las tome. Me parece que desde los profesorados se está generando esto que vos decís. Yo conozco muchas instituciones a lo largo del país que hacen este tipo de prácticas, organizar congresos, pequeños congresos, que lo abren. Nosotros hemos organizado en la Ciudad de Buenos Aires entre las 3 instituciones públicas que existen, y se abre, digamos, no solo a las instituciones públicas, pero quiero decir, lo organizamos interinstitucionalmente. Me parece que todo esto suma. También creo que deberíamos lograr, ganar un espacio al menos en los grandes congresos profesionales. No hablo solo de inglés, porque recuerden que esto es para todos los idiomas, y me parece que pasa también en otros idiomas, o sea, ganar espacios en esos congresos grandes de investigación. Bueno, solo quiero cerrar con una última cosa muy importante de todo lo que dijeron, que es recalcar lo colectivo. Todas recalcan lo colectivo, lo importante de hacer esto en equipo. Nadie puede hacer esto de forma autónoma, solo. Me parece que esto es muy interesante. Y recalco otra vez lo que empezó Flavia hablando de las condiciones materiales y simbólicas que necesitamos obtener para poder hacer esto, ¿no? Que, digamos, me parece importante que a pesar de que muchos lo hagamos a pulmón, hay que seguir luchando para que sea reconocido, porque si no el docente, digamos, lo sigue haciendo en su tiempo, entre comillas, libre, ¿no? Y, bueno, paso a la siguiente pregunta, que es, ¿qué experiencias en investigación las han marcado? Me gustaría que compartan con la gente, porque esto puede motivar a alguien a comenzar a investigar. ¿Qué experiencias en investigación las han marcado y se pueden contar brevemente qué aprendieron de eso? Vamos a empezar con Gaby esta vez. Un poco con lo que dijo Lau. Yo empecé, o sea, mi profesorado de 5 años en La Plata no teníamos nada de investigación, ni se hablaba. Así que, como mi Gaby, investigación, acción, Gaby, perdóname, sí, ¿no se me escucha? se te cortó un cachitito la comunicación.
A ver. Llegamos a escuchar que el profesorado no tenía nada de investigación. Claro, en ese momento, ¿no? Yo soy una persona grande. Entonces me empiezo a meter. Lamentablemente se Cuando está tenía... cortando. Pero Esperá, hagamos una cosa, Gaby. Yo sigo con alguien más y después retomamos con vos, ¿sí? Dale. Flavia, ¿querés compartir tu experiencia? Sí, sí, cómo no. Yo antes de pasar a la experiencia quiero resaltar que para los institutos de formación docente del interior fueron muy importantes las convocatorias de Infot, las que tuvieron lugar entre 2007 y 2015. Personalmente pude participar de 2 de ellas, y si bien cargaban un poco con este peso de la burocracia que vos mencionabas al principio, nos dieron la oportunidad de involucrarnos en prácticas de investigación que, como decíamos, no son parte de nuestras prácticas habituales docentes en nuestro contexto. Nos dieron la posibilidad de presentar proyectos, que nos evalúen, que nos den devoluciones, de trabajar en equipo, de trabajar interdisciplinariamente, porque bueno, yo trabajé con otras docentes de inglés, pero también trabajé con profesoras de filosofía, con pedagogas, de involucrar a nuestros estudiantes, de encontrarnos con otros equipos de investigación. Creo que fueron valiosísimas y fueron una política para destacar. Pero la experiencia que yo más valoro de esta trayectoria en la investigación es en realidad más pequeñita. Es un grupo de estudio que conformamos con algunas colegas de la formación, con estudiantes y con graduados también. Y durante un año, entre 2015 y 2016, nos reunimos una vez por mes, los sábados a la mañana, a pensar juntas. Éramos todas chicas. La idea surgió de esta manera. Una estudiante del taller de práctica 4 nos dijo: wow, cuánto que estamos trabajando y qué pena que todo esto quede aquí, encerrado en nuestro salón, en nuestra aula. Entonces se nos ocurrió que podíamos abordar esos materiales, esas secuencias didácticas, para analizarlas, para adaptarlas y para socializarlas también en una comunidad de profes de inglés más amplia en nuestra región. Y bueno, cursamos la invitación, primero pedimos autorización a nuestro consejo académico, luego invitamos a los graduados, conformamos un grupo más o menos de 14, 15 personas, y nos involucramos en esa tarea, tomamos como excusa, si se quiere, o punto de partida, los materiales didácticos. Bueno, conformamos también un corpus de lectura como para orientarnos, y hicimos circular la palabra. Lo que yo más valoro de esta propuesta fue el hecho de que la relación era de horizontalidad, ¿no? Que estábamos todas compartiendo nuestras prácticas docentes. Para quienes recién habían arrancado en esto de la enseñanza, fue una muy buena oportunidad de poner en palabras lo que les estaba pasando, sus interrogantes, sus conflictos. Y bueno, creo que esa experiencia por lo colaborativo, por la relación, como digo, de horizontalidad, por el hecho de que analizamos nuestras propias prácticas y nos pusimos como desafío mejorarlas y compartirlas, creo que fue la experiencia que más me ha marcado, que probablemente más felicidad me generó como docente y como investigadora. Y fue el punto de partida de este blog que tengo ahora, ya se lo voy a heredar a alguien, pero por lo pronto lo sostengo yo, en el cual compartimos todos los proyectos didácticos de los estudiantes de la práctica 4. Que es la que más valoro. ¿Querés mencionar el nombre, Flavia, para que...? El blog se llama Teaching English in Santa Fe. Y en este momento estamos publicando secuencias para trabajar en la educación a distancia, secuencias virtual. Qué bueno. Gracias. Sí. Gracias. Gaby, ¿querés intentar a ver si te podemos escuchar me ahora? Cambié al teléfono, ahora estoy con el teléfono. A ver si se sostiene. Yo también los escuchaba cortados por momentos. Bueno, yo lo que les decía que en mi formación inicial yo no había tenido prácticas de investigación. Cuando yo me vengo a vivir a San Martín,
estaba muy preocupada en realidad, joven, con mi formación profesional. Y bueno, desesperada por cómo seguir en contacto, ¿no? Bueno, ahí, digamos, empieza un poco como mi carrera profesional, y cuando ya empiezo a hacer la maestría y hago este módulo de investigación-acción, bueno, empiezo con investigación en el aula, que la hacía sola, porque la universidad estaba sola en ese momento, y yo trabajé desde que ingresé en ESP, en inglés con propósitos específicos, y bueno, y empecé así como algo con cositas muy chiquitas, y la verdad que hoy extraño eso, porque por ahí no tengo tiempo para eso, tengo que, bueno, estoy como directora en un proyecto de investigación ahora, pero bueno, la verdad que esas primeras experiencias son realmente hermosas, y las compartía en ese momento. Yo también estaba, bueno, coordinando colegios con docentes de nivel primario. Bueno, Laura ha venido a San Martín en el año, no me acuerdo, Laura, 95 por primera vez a dar una charla, y ahí como que seguimos con esa intencionalidad, digamos. Bueno, de formar a los más jóvenes, porque bueno, San Martín era un lugar tampoco que no tenía docentes formados, entonces la tarea era un poco titánica, ¿no? Pero bueno, muy gratificante, muy gratificante. A mí me gusta lo que hago. Qué bueno, Gaby, gracias. Ay, sí. Mariana, ¿querés continuar vos? Muy bien, perfecto. Sí, bueno, yo también voy a recordar una de mis primeras experiencias y tiene que ver con cuando terminé el profesorado. Yo tampoco tenía conocimiento sobre lo que era investigación. Al realizar la tesis de la licenciatura, me encuentro con investigación-acción. Me enamoré perdidamente y fue un camino que emprendí despacito porque verdaderamente me cambió la manera de pensar, esto de pensar en investigación. Y el proyecto de investigación que voy a compartir con ustedes brevemente fue uno que realicé con una colega en el marco de una beca ganada, en el cual había un grupo de tutores que nos capacitaban, y el único argentino era Darío Vanegas, a quien adoro y respeto muchísimo y admiro. Y entonces a nosotros se nos ocurrió implementar un proyecto de investigación-acción en un quinto año de una escuela secundaria en un área rural. Y fue maravilloso porque verdaderamente estos alumnos tenían deseos de aprender, habían tenido muy buenas experiencias anteriormente, pero, por ejemplo, respecto a las devoluciones, a la retroalimentación por parte del docente, en escritura tenía que ver todo con énfasis en estructuras, en tiempos de verbales. Entonces ellos estaban muy atemorizados de cometer errores. No podíamos hablar de escribir absolutamente nada. Y como la institución educativa tenía como orientación economía y administración, comenzamos a este proyecto con la idea de que escribieran un folleto de publicidad. Fue una experiencia maravillosa porque verdaderamente los involucramos desde el comienzo y fue con ellos que elaboramos los propios materiales. Recuerdo que en la etapa de la implementación, en la fase de intervención, ellos en una parte tenían que elaborar robots, pequeños robots, porque tenía que ver con tecnología y demás, que cubrieran una necesidad que podía ser en la institución educativa o en sus casas. Fue maravilloso porque yo en mi vida había visto chicos del secundario de quinto año, trabajar de noche, imagínense, un área rural, en los talleres, con el frío que hacía, matecito, papás que los acompañaran. Fue maravilloso. Para ellos y para nosotros aprendimos muchísimo. Y los resultados, como les contaba, fueron maravillosos porque entre ellos fue la primera vez que nosotros pudimos implementar
la escritura, pero en proceso. Trabajamos con journals, verdaderamente era un diálogo continuo entre ellos y nosotros, y ellos terminaron diseñando sus panfletos, colaboraron el profesor de arte, el profesor de tecnología, economía y administración. Fue maravilloso. Yo nunca voy a olvidar ese proyecto. Y además, uno de los tutores que era de Colombia, que por supuesto estaba en conocimiento de todo esto, justo yo pude atender un congreso y demás, les envió una bolsa llena de caramelos a esos chicos. Imagínense lo que eso representó. Inolvidable. Inolvidable. Gracias, Mariano. Laura, es tu turno. Mariano, ¿te puedo mostrar una foto o armo lío si te muestro una foto? No, Laura, ¿vos querés compartir pantalla? Bueno, bueno, sí puedo, ¿la puedo compartir? Por supuesto, Sí. por supuesto. Mi formación es como contaban las chicas, o sea, en el profesorado yo me recibí en el año 85, la investigación la hacían otros, sobre todo en otros países lejanos, ¿no? De argentinos no se hablaba, bueno, ustedes ya saben cómo era la situación en ese momento. Yo hice mi maestría en el año 2000 aproximadamente, así que tardé un montón en encontrarme con la formación académica a más alto nivel. Y ahí conocí la investigación-acción también en esta universidad donde empezó John Elliott con el Action Research. Siempre mi investigación estuvo acompañando a alumnos para que empezaran a investigar. Yo no pertenecía a grupos de investigación de universidades, pero sí, at my old age, hace 2 años pude por primera vez integrar un equipo de investigación que, como dirían los chicos, me voló la cabeza. Así que voy a compartir pantalla. Ay, perdón. Y bueno, es acá. Ahí me tienen. Esta es una investigación que organizó el Ministerio de Educación de Perú con el British Council. Yo integré el equipo yo era una co-investigadora. Estuvimos en escuelas bilingües, en esta, por ejemplo, es quechua español. No se transformó la imagen todavía, Laura, ¿eh? No. ¿Se ve? No. Todavía no. ¿Y por qué no? Ya le puse. Perdón. ¿Pusiste compartir pantalla? Sí. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, uy, qué lío que hice. Bueno, se hizo en... ¿Esto por lo editas bien, Mariano? No te preocupes, no pasa nada. Acá todo es natural. O sea, Bueno. justamente me parece importante hacer lo que venimos diciendo que hay que hacer, que es darnos el tiempo para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, porque No hay apuro ni una cosa... bueno, ahora no lo puedo encontrar. ¿Vos querías compartir una foto, era? Una foto para mostrarles lo que es la investigación. El contexto, claro. Contexto de investigación. Bien. A ver. Pero ¿por qué desaparecen las cosas? Laura, si vos querés, buscala y yo le doy la palabra a alguien más y después volvemos. Dale, perdón. No hay problema. Ahí está. Si querés, deja de compartir pantalla, después la volvés a Que compartir. lo estamos viendo a Guido, divino y chiquito. Claro. También. Flavia, ¿querés tomar la palabra mientras Laura busca la foto? Bueno, no, yo les comenté en relación a esta experiencia de investigación del grupo de estudio. ¿Querés que comente sobre alguna otra? Claro, quedaba Laura nada más. Sí, no sé si alguien más quiere compartir alguna otra experiencia, también puede, ¿eh? Si quieren compartir otra, mientras tanto, no hay problema. Sí. Ya después de Mariana. esto, cerrando la charla, así que por ahí si alguien quiere compartir otra experiencia, este es el momento.
Mariano, a mí me gustaría contarles que como complemento de la experiencia que compartí con ustedes recién, nosotros lo que tratamos de hacer a través de esta devolución a los alumnos era que ellos generar en ellos confianza. Entonces utilizamos unas guidelines que se llamaban Praise, Question and Encourage, en la cual, bueno, partíamos desde lo positivo, de lo que ellos habían preparado, pero cada borrador tenía algo positivo y luego comenzábamos con las preguntas y demás y alentábamos a volver a escribir un nuevo borrador. Quería contarles eso, de que me había quedado. A ver, Laura. Laura, ¿ya la pudiste encontrar? Ahí está. Lo lograste. Mira, mira. Qué bueno. Los peques. Yo, Chiquitito. estamos en una escuela bilingüe que hecho español. A mí el tema me apasiona y hace unos años fui a México a un encuentro sobre bilingüismo, plurilingüismo en realidad, y andaba paseando por la ciudad de Oaxaca y veo escuela bilingüe, y claro, el contexto de la maestra argentina es bilingüe, que es inglés-español, ¿no? Y era zapoteco-español. Así que bueno, esto es más o menos lo mismo. Esto es una escuela bilingüe, hecho español, en Cusco, en Perú. Esto es un proyecto de investigación donde fui como co-investigadora, y como siempre le cuento a mis alumnos, me llamaron porque soy native speaker de español, por eso. Fue una iniciativa del Ministerio de Educación de Perú y del Consejo del British Council, que bueno, llamaron a una licitación. NAIL, el lugar donde nosotros estudiamos, presentó un proyecto que fue aprobado y integramos el equipo de investigación. Pero necesitaban a alguien que hablara español, porque los investigadores, Sandy Mourão era la investigadora principal, es nativa inglesa, habla portugués, pero no habla español. Entonces, bueno, fui como co-investigadora hablante de español. Entonces las entrevistas las hacía yo. Hubo un proceso de investigación previo, porque la idea de la pregunta del Ministerio de Perú, de Educación de Perú, era, ¿vale la pena empezar a enseñar inglés en preescolar? Esa era la pregunta que disparó toda la investigación. Entonces, bueno, esto se estructuró en padres, alumnos, porque también a los chicos les hacíamos preguntas, a los chicos de nivel inicial, y padres y bueno, docentes y directivos. Se estructuró en escuelas del Estado y escuelas privadas. Y bueno, la vivencia de estar en estas escuelas fue algo que realmente nunca había experimentado como investigadora, y todo el trabajo que implica y todas las conclusiones que salen, ¿no? Porque uno cree, sí, hay que enseñar inglés antes de que nazcan, si fuera posible. Y bueno, uno después se da cuenta con los años y con la experiencia, y esta fue una parte de la experiencia, ¿no? Que la revalorización de los idiomas nativos, que bueno, que el hablante tiene que ser buen hablante del idioma, no importa de cuál. La formación docente es fundamental, las maestras no sabían inglés, entonces no lo podían enseñar, era algo tan básico como eso, que había que poner una carga importante en lo que era la formación de los docentes, para después pensar qué se puede enseñar. Y bueno, se dispararon una cantidad de preguntas, esto es un trabajo publicado, que después podemos compartir el link, así que realmente fue ponerme en otro lugar, no decir cómo se hacían las cosas, sino ver cómo, de dónde sale, digamos, la data pura, y para poder después compartirlo y ponerlo en trabajos, ¿no? y Gracias, Laura, interesantísimo. Me parece que para cerrar esta ronda me gustaría decir algunas cosas. La primera es que evidentemente todos los proyectos de investigación que ustedes contaron, y creo que la investigación nos atraviesa a nivel de la identidad. Importante es que los que están escuchando puedan entender eso, ¿no? Que te atraviesa como ser humano, no es nada más una práctica que uno hace y es externa a lo que nos pasa por adentro, ¿no? O sea, es realmente algo que tiene un impacto sobre la persona. Y después la dimensión política que introdujo Laura, ¿no? Cómo en realidad una investigación después puede, a veces no, pero puede tener
un impacto político y de decisiones, y lleva a la toma de decisiones políticas. Y lo importante sería que nuestras investigaciones también tengan ese impacto en la profesión, ¿no? Cómo a veces nos quejamos de malas decisiones políticas, Porque no hay faltan investigaciones para tomar mejores decisiones. Laura, dijiste algo y no te escuché, perdóname. Porque no hubo investigación previa, eso. Claro, eso digo, por ahí falta. Bueno, les cuento que me encantó esta charla que tuvimos, y para ir cerrando, me gustaría darles el espacio a cada una si quiere decir algo más, si quiere dejar a la audiencia con alguna reflexión final o una idea final, si quiere compartir algo más. Me gustaría darles el espacio para no cerrar la charla sin que cada una pueda decir si le quedó algo en el tintero. Empezamos esta vez con Gaby. Me parece que nunca empecé con Gaby. A ver, o sí, no importa, pero ya me perdí. No, creo que no. No, en realidad yo solamente, relacionado con lo de Laura, contarles que hoy estoy involucrada en un proyecto de investigación que tiene que ver con el análisis de las prácticas docentes relacionadas con el tema de la promoción de competencias comunicativas interculturales. Y un poco me surge el tema porque hicimos un proyecto de voluntariado en una escuela rural, en un paraje a 15 kilómetros de San Martín, y que tenía que ver con meternos en una escuela rural de una comunidad mapuche, y empezar a llevarles como algunas instancias de trabajo en valores a través de literatura infantil en inglés. Bueno, y fue toda una experiencia, maravillosa también, maravillosa. Y hoy estamos cerrando este proyecto de investigación un poco con la idea que el inglés no puede ser solamente un instrumento, sino que tiene que ser tiene que tener un objetivo educativo en sí mismo. Estas son un poco las ideas que trabaja Melina Porto en La Plata con Biram, y bueno, yo estoy un poco trabajando en esa línea, ¿no? Y la verdad es que ahora el repensar en un problema de investigación, entre comillas, me hace ir para esas áreas de vacancia que existen, qué le puede servir a la sociedad, a la comunidad educativa, que yo investigue, porque si no, la verdad es que lo que yo siento es que nos quedamos entre nosotros mismos. Entonces, como que mi cabeza ha ido cambiando bastante. Es buenísimo lo que decís, Gaby, es muy interesante. Muy interesante. O sea, esta idea de la universidad, ir al medio y no el medio a la universidad. Yo hablo de la universidad, pero en cualquier medio es lo mismo, ¿no? Sí, claro. Porque en general los investigadores puros, digamos, se han encerrado en sus cuatro paredes, y me parece que esa no es la idea. Entonces ahora, repensando, bueno, yo hablo mucho con Darío, bueno, con Laura estamos también como... o sea, esto del trabajo en equipo para mí es fundamental, y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para llevar esto, qué sé yo, bueno, todo lo que es CLIL, todo lo que es interculturalidad, ciudadanía global, bueno, son los temas en los que estoy trabajando, ¿no? ¿Cómo lo llevo a otra experiencia? ¿Cómo lo comparto en el medio? ¿Cómo hago transferencia de lo que se investiga? Así que bueno, eso, ¿no? En esa área estoy, un poco de trascender lo meramente instrumental de la enseñanza de una lengua, de cualquier lengua en realidad. Qué importante. Hacemos docencia todo el tiempo, digo yo. Exacto. Laura, tu turno. Mira, básicamente me interesa la idea de la formación docente, ¿no? Vuelvo al principio. Me interesa que desde la formación se dé la posibilidad de que, como hablábamos con vos, Mariano, otro día, de que no hay recetas para dar clases, sino que cada uno es responsable de lo que propone y tiene que adaptar lo que tiene en sus manos para poder llegar a los alumnos, digamos, ¿no? O sea, y la investigación, para la investigación que hacen otros, y lo que yo pueda leer, tiene que ser analizado críticamente, y
y puesto en práctica en el aula, pero me parece que empezar con esto de la lectura crítica, del critical discourse analysis, de todo lo que nos lleve a ponernos o a enseñarle a los alumnos a establecer alguna distancia con lo que viene, o con lo que tengo enfrente, y que bueno, definitivamente va a pasar por mí como docente lo que yo puedo llevar al aula. Y que el mundo es otra cosa, el mundo está con translanguaging, el mundo está con CLIL, el mundo está con la incorporación de varias lenguas, y que bueno, el purismo que aprendimos nosotros en nuestras épocas de estudiantes ya no está más. Así que ya está. Mariana. Bueno, yo me quedo con esta idea que discutimos al comienzo, de que pensemos no de manera separada al docente y al investigador, sino que los pensemos como dos ideas que se complementan en una nueva noción que es la del docente investigador, que nos animemos a comenzar en este proceso de indagación. Los docentes compartiendo, generando espacios. Flavia mencionaba, que yo tomé nota, en relación de horizontalidad. ¿Sí? Esto es muy importante, aprendamos todos de todas. ¿Sí? Y por otro lado, desde la formación inicial, sembrando estas semillitas en los docentes del futuro. Me quedo con eso. Muchísimas gracias. Flavia, te toca la responsabilidad de la última intervención. Tremendo. Son varias cosas, pero todas cortitas. Que, bueno, en relación a la formación inicial, una cuestión que me quedó ahí por mencionar es fomentar la lectura de autores locales. Me parece que es fundamental para que los estudiantes, bueno, no solo aprendan de nuestros entornos sociales y culturales, sino que también vean que nosotros aquí, en este sur, como vos decís, podemos escribir, podemos producir conocimiento y necesitamos darnos la posibilidad de tomar la voz, de tomar la palabra. Eso por un lado. Otra cuestión de solidaridad y de acompañamiento con los que están pensando sus tesis o tesinas de licenciatura y de maestría. Yo personalmente me encontré muy perdida al momento de tener que pensar mi temática, ¿no? Mi problema, mi área. Y lo que me ayudó fundamentalmente fue establecer una conexión estrecha, estrechísima entre mi práctica docente y mi investigación. Y eso fue fundamental para poder tomar decisiones que fueron valiosas, ¿no? Y en este sentido, a todos los que estamos aquí en esta situación de que ya hemos hecho un trecho y hemos caminado un poquito, la solidaridad para con los que recién arrancan, acompañarlos, aconsejarlos y bueno, dar un poquito más de nuestro tiempo, ese que nos falta, para auxiliar a los que recién arrancan. Y finalmente un chivo, porque con Susana Ibáñez estamos editando AGEL y el Argentinian Journal of Applied Linguistics, y las invitamos aquí a las compañeras y a todos los que nos estén viendo a enviar sus contribuciones. Estábamos pensando con Susana, bueno, hay dos formatos que son muy amigables con los docentes, que son los Classroom Accounts y Classroom Activities, que son una buena forma de iniciarse en la escritura, una buena forma de empezar a socializar lo que uno sabe, lo que uno está construyendo. Y tenemos esta convocatoria especial, que es la convocatoria de la pandemia, en la que, bueno, nos interesa saber, nos interesa recibir escritos acerca de cómo estamos transitando los docentes de inglés esta situación del distanciamiento. Flavia, ¿puedes recordar la página? Es www, si se quieren meter, Tremendo. El Facebook, se pueden meter por Facebook. Tenemos páginas de Facebook, tenemos páginas de Instagram, y si googleamos AGEL FAAPI, nos vamos a encontrar con la página oficial, y allí con nuestros correos, y también las orientaciones para los autores. Me pareció que había que mencionarlo porque es una práctica académica esto de socializar el conocimiento, y es una buena oportunidad para comenzar a hacerlo, ¿no? Y bueno, mil gracias, Mariano, porque esta ha sido una oportunidad muy, muy valiosa, una temática que había que abrir, así que gracias por hacerlo. Sí, maravilloso el encuentro. La verdad que gracias. Mil gracias, Mariano.
Fue Una idea maravillosa. Y a todos por crear este clima tan cálido. No, lo verdaderamente. es el clima. Buenísimo, sí, es cierto. Que es Maravilloso. importante que las puedan escuchar, que alguien se motive, que muchos docentes se motiven a investigar, se animen, que también, como decía Flavia, estar dispuestos a escuchar. Yo me considero un aprendiz eterno en este sentido, creo que nadie puede decir, yo al menos no tengo el certificado de investigador, o sea que, digamos, sigo aprendiendo de la gente que sí tiene mucho más recorrido en esto. Creo que es un oficio que hay que recorrer con alguien que te lo enseñe a hacer, que ya lo hizo el camino, que sigue recorriéndolo, pero está mucho más adelante. Y yo, en lo que pueda contribuir con lo poco que he hecho yo, siempre estoy dispuesto, y creo que ustedes también, que por ahí nos puedan contactar, se puedan contactar con, ustedes lo mencionaron a Darío, que creo que siempre la gente que ya hizo el recorrido está dispuesta a ayudar y a dar una mano. Sí. Absolutamente. Una palabra muy interesante que hizo Gabriel Díaz Maggioli, que dijo, bueno, él un poco trataba como de forzar, ¿no? De unir esos dos extremos del docente y del investigador, y que estaba como tratando todo el tiempo de juntarlos, y yo creo que hay una posibilidad, que esa tensión se puede. Sí. Claro que sí. Prueba hoy de que se puede. Sí. Sí, se puede. Sí, porque en realidad yo doy clase todo el tiempo, no es que estoy disociada. Claro. Bueno, les agradezco muchísimo, y nada, sigamos pensando en generar más de estos espacios. ¿Sí? Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y gracias. Muchas gracias. También.